Cada niño aprende su primer idioma sin una sola lección de gramática. No memorizan conjugaciones verbales ni estudian listas de vocabulario. Sin embargo, a los 5 años hablan con fluidez. Algo profundo sucede en esos primeros años que la mayoría de los cursos de idiomas ignoran por completo. Bienvenida Barra o a Chispa Ciencia, donde desentrañamos los secretos de cómo tu cerebro realmente aprende idiomas. Cuando las personas se disponen a aprender un nuevo idioma como adultos, suelen recurrir a un libro de texto. Empiezan a memorizar palabras, estudian tablas de conjugación y practican ejercicios de gramática. Después de meses o incluso años de esto, todavía no pueden mantener una conversación básica. ¿Por qué? Porque están intentando construir una casa memorizando los nombres de todas las herramientas, en lugar de construirla realmente. El cerebro no aprende idiomas de la forma en que los enseñan los libros de texto, y lo que descubrirás a continuación cambiará por completo tu forma de ver el aprendizaje. Comprender esta diferencia lo cambia todo. Consideremos lo que sucede cuando alguien abre un libro de texto de idiomas. El primer capítulo suele presentar una lista de frases comunes. Hola, adiós, me llamo, ¿dónde está el baño? El estudiante las anota diligentemente, las repite e intenta memorizarlas. Luego, pasa al capítulo 2, que introduce nuevas frases y quizás algunas reglas gramaticales básicas. El patrón continúa: memorizar, practicar, evaluar, avanzar. Este enfoque trata el idioma como una colección de hechos que deben almacenarse. Pero el idioma no es una colección de nada, es un sistema vivo, una forma de pensar, un método que el cerebro utiliza para representar la realidad. No puedes memorizar tu camino hacia un sistema, del mismo modo que no puedes entender cómo funciona el motor de un coche solo aprendiendo los nombres de todas sus partes. El error fundamental que cometen las personas es confundir el conocimiento sobre un idioma con la capacidad de usarlo. Son cosas completamente diferentes. Puedes conocer cada regla gramatical en español y aún así quedarte paralizado cuando alguien te hace una pregunta sencilla en un café. El conocimiento reside en una parte del cerebro. La habilidad vive en un lugar completamente distinto. Entonces, ¿cómo adquiere realmente el cerebro el lenguaje? Volvamos a observar a ese niño de 5 años. No sabe qué es un verbo. No podría explicar la concordancia sujeto-verbo. Sin embargo, usa el lenguaje correctamente, de forma natural, sin pensar. Lo que hace el niño es algo que parece demasiado simple para ser poderoso. Juega con el lenguaje. Escucha sonidos, intenta producir esos sonidos, observa lo que sucede. No pregunta, ¿cuál es la regla? Pregunta, ¿qué pasa si lo digo de esta manera? Experimenta, falla, ajusta, lo intenta de nuevo. Y gradualmente, a través de miles de estos pequeños experimentos, el cerebro construye una intuición sobre cómo funciona el idioma. Esta es la clave que lo desbloquea todo. La intuición, no la memorización. Aquí está el método, y funciona porque se alinea con la forma en que el cerebro procesa el lenguaje de manera natural. Toma cualquier texto en el idioma que estás aprendiendo. No importa si es un libro infantil, un artículo de periódico o un manual técnico. Elige algo que te genere una curiosidad genuina. Esto es más importante de lo que crees. El cerebro presta atención a lo que le interesa y en gran medida ignora lo que no. Ahora, no hagas lo que hace la mayoría de la gente. No busques cada palabra que no conozcas. No estudies la gramática. En cambio, haz esto. Léelo e intenta adivinar qué significa. No es una suposición salvaje, sino una suposición informada basada en todo lo que puedas descifrar. Quizás reconoces algunas palabras, quizás el contexto te da pistas. Quizás puedes ver patrones en cómo las palabras se conectan entre sí. Utilízalo todo. Luego, y esto es crucial, comprueba si acertaste. Busca una traducción o pregúntale a alguien que conozca el idioma. Pero aquí es donde se pone interesante. No estás comprobando para memorizar la respuesta correcta. Estás comprobando si tu modelo mental funciona. Cuando te equivocas, tu cerebro nota la brecha entre lo que esperabas y lo que es realmente cierto. Esa brecha es oro puro. Ahí es donde ocurre el aprendizaje.
El cerebro es una máquina de predicción. Está constantemente tratando de anticipar lo que viene después, qué significan las cosas, cómo funcionan los patrones. Cuando tu predicción es incorrecta, el cerebro actualiza su modelo, se ajusta, aprende. Pero esto solo sucede si haces predicciones primero. Si solo buscas la respuesta sin adivinar, el cerebro no tiene nada que actualizar. La información entra y sale sin dejar rastro. Por eso, memorizar listas de vocabulario se siente tan inútil. Estás alimentando al cerebro con respuestas a preguntas que nunca hizo. No hay predicción, no hay brecha, no hay mecanismo de aprendizaje activado. Las palabras permanecen en la memoria a corto plazo por un tiempo y luego se evaporan. Pero cuando te esfuerzas por descifrar el significado de una oración, cuando luchas con ella, cuando formulas una hipótesis y luego la pones a prueba, estás activando el mismo mecanismo que usa ese niño de 5 años. Estás construyendo intuición. Profundicemos en lo que esto significa. Cada idioma tiene su propia lógica interna, su propia forma de fragmentar la realidad. En inglés decimos I am cold. En español decimos tengo frío, que literalmente se traduce como yo tengo frialdad. Eso no es solo una forma diferente de decir lo mismo, es una forma diferente de pensar sobre la experiencia de tener frío. Posees la frialdad en lugar de ser ella. Cuando memorizas que tengo frío significa I am cold, aprendes una traducción, pero no aprendes la lógica. No desarrollas una intuición sobre cómo el español piensa sobre los estados de ser versus la posesión. La traducción es un puente, pero es un puente que se supone que debes cruzar y luego dejar atrás. Esto es lo que sucede cuando usas el método de predicción en su lugar. Te encuentras con tengo frío en una oración. Sabes que tengo tiene algo que ver con tener. Has visto frío antes, quizás conectado con el hielo o el invierno. Piensas, ¿tengo frío? Quizás significa siento frío. Compruebas. Tienes razón. Tu cerebro nota, el español usa la posesión para estados internos que el inglés trata como estados de ser. La próxima vez que te encuentres con este patrón, quizás con tengo hambre para I am hungry, no necesitas buscarlo. Tu cerebro predice, si el frío es tener, el hambre probablemente funciona de la misma manera. Compruebas y de nuevo es correcto. El patrón se fortalece. Ya no estás memorizando traducciones. Estás desarrollando una sensibilidad sobre cómo piensa el idioma. Esta es la diferencia entre aprender vocabulario y aprender un idioma. El vocabulario es una lista, el idioma es un sistema. Los sistemas no se pueden memorizar, tienen que ser sentidos, descubiertos, intuidos. Pero hay otra capa en esto que lo hace aún más poderoso. Después de haber leído algo y verificado tu comprensión, haz esto. Explícatelo a ti mismo en voz alta en el idioma objetivo, como si se lo estuvieras enseñando a otra persona. No te limites a repetir lo que leíste. Refraséalo. Usa tus propias palabras, incluso si son torpes. Intenta expresar la misma idea de una manera diferente. ¿Por qué funciona esto? Porque explicar algo te obliga a comprenderlo verdaderamente. Cuando solo lees o escuchas, tu cerebro puede ser perezoso. Puede asentir, creando la ilusión de comprensión sin realmente procesar en profundidad. Pero cuando tienes que explicar algo, no puedes fingir. Las lagunas en tu comprensión se hacen inmediatamente obvias. Además, hablar activa diferentes vías neuronales que la lectura. Ya no solo estás reconociendo patrones, los estás produciendo. El cerebro tiene que construir activamente oraciones, elegir palabras, aplicar patrones. Esto construye la maquinaria real del uso del lenguaje, no solo la capacidad de reconocerlo. Piensa en lo que sucede en ese momento cuando intentas explicar algo en el nuevo idioma. Quieres decir algo en particular, pero no sabes las palabras exactas, así que tienes que sortearlo. Tienes que encontrar otra manera de expresar la misma idea usando el vocabulario limitado que tienes. Esto es exactamente lo que hacen los hablantes fluidos todo el tiempo. Ellos tampoco conocen todas las palabras, saben cómo navegar por las lagunas, cómo usar lo que tienen para llegar a donde quieren ir.
Cada vez que te esfuerzas por expresar una idea y encuentras una forma de hacerlo, estás fortaleciendo esa capacidad de navegación. Le estás enseñando a tu cerebro que el lenguaje es flexible, que hay múltiples caminos hacia cualquier destino. Esto es lo opuesto al enfoque de los libros de texto, que implica que hay una única forma correcta de decir todo. Aquí hay algo más que sucede con este método. Empiezas a desarrollar una relación con la ambigüedad. La mayoría de los materiales de aprendizaje de idiomas intentan eliminar la ambigüedad. Todo es claro, definido, explicado. Pero el lenguaje real está lleno de ambigüedad. Las palabras tienen múltiples significados. El contexto importa. Los matices existen. Cuando estás adivinando el significado, estás lidiando con la ambigüedad. Estás desarrollando comodidad con no saber exactamente, con tener una idea general en lugar de una definición precisa. Así es como los hablantes nativos experimentan su propio idioma. No tienen definiciones de diccionario en sus cabezas, tienen intuiciones difusas, dependientes del contexto. Un hablante nativo de español no piensa que tengo frío significa I am cold. Escucha tengo frío y siente directamente el concepto de frialdad. No se requiere traducción. Esa inmediatez, esa conexión directa entre sonido y significado, es lo que estás construyendo cuando trabajas con la intuición en lugar de la memorización. La velocidad de esto también importa. 15 minutos pueden parecer increíblemente cortos para un aprendizaje significativo de un idioma, pero eso se debe a que la mayoría de las personas pasan esos 15 minutos de manera ineficiente. Leen una página, buscan 10 palabras, olvidan 9 de ellas y repiten. Agotador e inútil. En cambio, toma un párrafo, solo uno, pasa 15 minutos con él, pero dedica esos minutos intensamente. Léelo. Adivina cada palabra y frase desconocida. Compruébate. Vuelve a leerlo, notando lo que te perdiste la primera vez. Explícalo en voz alta con tus propias palabras. Intenta escribir un párrafo similar sobre otra cosa. Juega con las estructuras que encontraste. Reordénalas. Observa qué se rompe y qué funciona. 15 minutos de este tipo de compromiso activo y lúdico construyen más habilidad lingüística real que una hora de memorización pasiva de vocabulario. ¿Por qué? Porque no estás tratando de añadir información a tu cerebro. Estás tratando de cambiar cómo funciona tu cerebro. Estás construyendo nuevas vías neuronales, nuevas formas de pensar. Eso sucede haciendo, luchando, jugando, no memorizando. Esta es también la razón por la que los niños aprenden mucho más rápido que los adultos. Aunque los adultos teóricamente tienen mejores habilidades de estudio y más disciplina, los niños están dispuestos a sonar tontos. Balbucean, cometen errores constantemente, no les importa. Los adultos quieren ser correctos antes de hablar, así que estudian reglas y memorizan frases con la esperanza de alcanzar la corrección antes de intentar la producción. Pero el cerebro aprende haciendo, no preparándose para hacer. Hay un principio más profundo en juego aquí, uno que se aplica mucho más allá del aprendizaje de idiomas. El cerebro no es un dispositivo de almacenamiento. Es un sistema de reconocimiento y generación de patrones. Aprende encontrando regularidades en la experiencia, construyendo modelos que predicen lo que sucederá, ajustando esos modelos cuando las predicciones fallan. Cada vez que te encuentras con algo que te sorprende, algo que no encaja con tu modelo actual, tu cerebro tiene una elección. Puede descartar la anomalía o puede actualizar el modelo. El compromiso activo, del tipo en el que haces predicciones y las pruebas, obliga al cerebro a actualizarse. La recepción pasiva, como escuchar una conferencia o leer un libro de texto, permite que el cerebro se sienta cómodo con su modelo actual. Por eso, explicarse las cosas a uno mismo es tan importante. Cuando intentas usar un patrón que crees haber aprendido, descubres si realmente lo entiendes. Si no puedes usarlo, aún no lo sabes realmente. El intento de usarlo revela las lagunas, y la revelación de las lagunas es el primer paso para llenarlas. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Imagina que te sientas con un libro sencillo en francés. Llevas un mes aprendiendo francés con este método. Abres una nueva página. Hay una frase: Le chat dort sur le canapé. Sabes que le chat es el gato. Has visto dort antes conectado con dormir. Sur significa sobre.
Le canapé es nuevo, pero el contexto sugiere un mueble. Adivinas. El gato duerme en el sofá. Compruebas. Correcto. Pero fíjate en lo que acabas de aprender sin intentarlo. Le se usa para sustantivos masculinos. Ahora lo has visto con chat y canapé. El patrón se fortalece. Siguiente frase. Il rêve de souris. Il es él o ello. Rêve es nuevo. De significa de. Souris no lo sabes. Pero tienes un gato durmiendo, así que probablemente sueña con qué. ¿Con qué sueñan los gatos? Adivinas. Él sueña con ratones. Compruebas. Correcto. Y acabas de aprender rêve en contexto, conectado a una imagen ligada al significado, no solo como una palabra en una lista de vocabulario. Esto es lúdico, esto es activo. Así es como aprenden los niños, y es como los adultos pueden aprender si dejan de lado la creencia de que el aprendizaje debe ser serio, estructurado y sistemático. El cambio más importante es interno. Deja de intentar aprender francés, español o japonés. En cambio, empieza a intentar pensar en francés, a pensar en español, a pensar en japonés. Incluso si solo conoces 20 palabras, usa esas 20 palabras para pensar. Cuando veas un perro en la calle, intenta pensar perro en el idioma objetivo. Cuando tengas hambre, piensa tengo hambre en el idioma objetivo, incluso si tienes que buscar la frase primero. Este compromiso constante de bajo nivel hace más que cualquier sesión de estudio formal porque integra el idioma en tu proceso de pensamiento real. El lenguaje no es algo separado que sacas cuando lo necesitas, es el sustrato del pensamiento mismo. Cuando lo usas para pensar, incluso en pequeñas formas, estás construyendo ese sustrato. Aquí está la verdad que los libros de texto no te contarán. No necesitas saber muchas palabras para empezar a usar un idioma de manera significativa. Necesitas saber cómo usar las palabras que tienes. Un niño con un vocabulario de 300 palabras puede expresar una enorme gama de ideas porque sabe cómo jugar con esas palabras, cómo combinarlas, cómo usar el contexto, los gestos y el tono. Un adulto con un vocabulario de 3000 palabras a menudo no puede decir nada porque aprendió esas palabras como hechos aislados, no como herramientas para pensar. Saben lo que significan las palabras en su idioma materno, pero no saben cómo usarlas, cómo encajan, qué patrones forman. Este método lo soluciona. Cada predicción que haces, cada suposición que pones a prueba, cada explicación que construyes, estás aprendiendo a usar el idioma, no solo lo que significa. Estás construyendo el hacer, no solo el saber. Y esto es lo que sucede con el tiempo. El idioma empieza a sentirse diferente. Al principio, cada oración es un rompecabezas que tienes que resolver conscientemente. Pero gradualmente, algunas cosas empiezan a sentirse automáticas. Ves una estructura de oración que ya has encontrado antes y la entiendes inmediatamente. No se requiere traducción. Quieres expresar una idea y una frase aparece en tu mente en el idioma objetivo, no en tu idioma materno. Estos momentos de inmediatez, donde el idioma se conecta directamente con el significado, sin pasar por la traducción, son pequeñas victorias. Cada una representa una pieza de habilidad lingüística real. Une suficientes de ellas y tendrás fluidez. El camino no es memorizar 10.000 palabras de vocabulario y todas las reglas gramaticales. El camino es usar lo que sabes, por poco que sea, para interactuar con el idioma como un sistema vivo. Haz predicciones, ponlas a prueba. Habla incluso cuando no estés seguro. Explícate las cosas a ti mismo. Juega con las estructuras, observa los patrones, ajusta tu modelo mental cuando falle. 15 minutos al día de este tipo de compromiso te llevarán más lejos que una hora de memorización, porque estás construyendo lo correcto. No estás construyendo una base de datos de hechos sobre un idioma. Estás construyendo la capacidad de usar el idioma, de pensar en él, de dejar que se convierta en parte de cómo funciona tu mente. Esto es lo que el cerebro quiere hacer. El cerebro está diseñado para el lenguaje. Cada cerebro humano sano adquiere el lenguaje de forma natural cuando se le da el tipo adecuado de exposición e interacción. El problema no es que los cerebros adultos no puedan aprender idiomas.
El problema es que los adultos utilizan métodos que luchan contra la forma natural en que funciona el cerebro. Deja de luchar. Empieza a jugar. Haz conjeturas. Equivócate. Ajusta. Inténtalo de nuevo. Habla mal. Explica torpemente. Observa patrones. Usa el contexto. Construye intuición. El idioma llegará, no porque lo memorizaste, sino porque lo viviste. Incluso solo 15 minutos a la vez. Ese es el verdadero truco. No es una técnica mágica, sino una simple alineación con la forma en que el aprendizaje realmente sucede. El cerebro está listo, siempre lo ha estado. Solo tienes que darle lo que necesita: compromiso activo, predicción y prueba, exploración lúdica y permiso para equivocarse en el camino hacia el dominio.